A pobreza, huele a pobreza. A pobreza. Donde yo veo pobreza, me da una ira santa. ¿Han ido a casa ustedes donde se huele a pobreza? ¿Hay una casa donde se huele a pobreza? Odio eso. Hay algo que me enfogona, como dice el boricua. Me enfogona cuando voy a una casa donde la gente, cuando se huele a pobreza. A pobreza. Y yo digo, no, porque yo soy de un gran rico. Deja de ser tacaño. Dile que te lado, suelte sacado. Deja de ser tacaño y siempre sea generoso. Y sea generoso. Mira, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Y lo principal de todo es entender que, ¿cómo decirlo? Todo lo que es el Evangelio de la Prosperidad, hermano. No voy a hablar obviamente de todos porque sinceramente sí creo que hay personas, hay pastores o personas que escuchan todo este tema del Evangelio de la Prosperidad y lo hacen genuinamente desde un buen corazón, simplemente con alguna confusión. Pero hablando de lo que es lo que acabamos de ver, si podremos llamarle pastor, pero vuelvo a lo mismo, yo no considero que alguien que predica esta clase de cosas está enseñando la sana doctrina, entonces pues no podría yo decir que es pues un pastor, ¿no? O sea, realmente no sé, no podría hacerlo, no me atrevería a decirlo de esa manera. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Mira, parte de una equivocación y parte de separar la pobreza del individuo, porque claramente él está diciendo que está olfateando la pobreza y como está olfateando la pobreza, eso a él le molesta. Y no solamente que le moleste de una forma normal, sino me hace un comentario, una palabra, dice la ira santa. Yo me pregunto, ¿cómo es una ira santa? Mira, vamos por partes. Primero que nada, no puedes separar la pobreza del individuo. O sea, la pobreza forzosamente necesita al individuo, porque la pobreza es una condición. No es lo mismo de hablar de alguna decisión, por ejemplo, algún sentimiento, por ejemplo, no sé, alguien que es enojón, ahí sí lo puedes separar porque es un sentimiento que es controlable, pero la pobreza no, la pobreza necesariamente necesita al individuo. Sin individuo no existiría la pobreza. Entonces, cuando él está diciendo, yo desprecio la pobreza, yo huelo a pobreza y eso me enoja, me da una ira santa, ¿qué es lo que está diciendo? Está despreciando a la gente, está despreciando directo e indirectamente desde su ignorancia o desde su sinceridad, o sea, lo que él realmente desprecia a los pobres, no lo sé, pero es que no puede hacer una separación así. Forzosamente, tú, si dices detesto la pobreza, también estás separando a las personas. Aquí sí no hay manera de que pueda haber una separación. Entonces, después comenta que oler a la pobreza le da una ira santa. Esto no tiene ninguna clase de sentido. ¿Cómo va a haber una ira santa? Esto es nuevamente de estas frases que se ocupan, muchas veces se ocupa esa clase de juegos de palabras en lo que es el Evangelio de la Prosperidad, por ejemplo, tradición humana, que si bien esto existe, ellos lo ocupan de otra manera, iglesia tradicional, las tradiciones, que otro tipo de cosas como por ejemplo mentalidad de hombre, mentalidad de pobre, esa clase de frases que si bien puede tratar de ser con una buena intención, con una buena dirección, no tiene nada de bueno, o sea, no tiene sentido, porque vuelvo a lo mismo, son frases que están hechas exclusivamente para encajar con este evangelio de la prosperidad, no porque verdaderamente reflejen un valor bíblico, no porque reflejen un valor cristiano, no porque sea de alguna forma esto a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra de Dios sea algo bueno. Por ponerte un ejemplo, una cantidad excesiva de veces vemos en la Biblia, vemos en la historia de la iglesia, que lejos de que alguien sienta ira santa por los pobres, no, vemos claramente que Dios, que Jesús mismo, cuando llega a este mundo, cuando está en este lugar, cuando vemos a Jesús, Él decide, toma la decisión de entrar por un camino inesperado. ¿Y cuál es ese camino? El de la carencia. Él entra de esa manera. Incluso, ¿cuál fue el motivo por el cual los fariseos también lo rechazaron? Porque ellos esperaban la entrada gloriosa de un rey. ¿Y cómo era la realeza de aquel tiempo? Pues claramente bastante exuberante en cuanto a sus riquezas, en cuanto a lo que era el rey. Y Jesús no entra de esta manera. Jesús todo lo contrario, entra desde la parte de la carencia, entra desde este momento de pobreza. Y él está tomando el papel literalmente de los fariseos, literalmente todos aquellos que lo rechazaron por lo vistoso que no era, sino por todo lo contrario, lo rechazaron por la pobreza. Entonces vemos, y con esto quiero aclarar, este mensaje que estoy dando es claramente bíblico y es lo que está en la Biblia y se puede ver incontables veces, pero esto es lo que usa el Evangelio de la Prosperidad para decir la iglesia tradicional, los de antes, te enseñan que el cristiano tiene que ser pobre porque Jesús, no te confundas, no tiene nada que ver.
Simplemente démonos cuenta que Jesús, el mensaje que vino a dar es que Él vino a los que eran despreciados por la sociedad para hacerlos salvos, justamente para dar un mensaje muy especial, y es que la salvación no iba a llegar solamente para un grupo selecto de personas, sino iba a llegar para todo aquel que creyera en Él. Y por eso ese es el mensaje. Entonces no estoy hablando que el cristiano tiene que ser pobre, no lo pienso así. No estoy hablando que el cristiano tiene que pasar carencias, no lo pienso así. El cristiano tiene que pasar lo que tenga que pasar para llegar en el camino de santificación a la presencia de Dios. Punto. Y eso es lo que la Biblia me deja ver. Uno de los errores más comunes que vamos a ver en todo ese tema de la prosperidad es querer argumentar que la pobreza es mala, es algo malo y es anticristiano. Esto no es así. Claro que la pobreza es algo que a nadie nos gustaría. A mí me encantaría que se erradicara por completo la pobreza. ¿Por qué? ¿Por el individuo? No, sino me encantaría que todos aquellos que tienen alguna necesidad económica no la padecieran. Eso me encantaría, me fascinaría. Si pudiera yo hacer algo, claro que lo haría. Y por eso es que la misma palabra de Dios nos enseña que las ofrendas, que lo que damos de corazón para los necesitados, esos son bienaventurados. Esos son personas que Dios los mira porque hacen lo necesario por uno de sus pequeños. ¿Te das cuenta la diferencia de mensaje? Es decir, cuando nosotros hablamos de que, ok, me encantaría quitar la pobreza, pero porque voy a suplir la necesidad del necesitado, amén, eso es bíblico. Pero Él no está diciendo eso. Lo que está diciendo, huele a pobreza y esto me provoca una ira santa, por eso yo lo rechazo, por eso yo estoy en este lugar donde Dios me llama a ser rico. ¿Te das cuenta de la gran diferencia? El mensaje bíblico es hacer lo necesario por los necesitados. El mensaje del Evangelio de la Prosperidad es, si no eres rico, no estás dando lo suficiente para Dios. No tiene ninguna clase de sentido, ninguna clase de sentido a la luz de la Biblia. Vemos incontables veces cómo las ofrendas eran usadas para los pobres. Era para ellos, no era para nada más para el templo. No tenían templo al inicio, era para los pobres, para los necesitados de la congregación. Las ofrendas se usaban para las viudas, las ofrendas se usaban para actos benéficos para todo aquel que tuviera una necesidad económica, no para hacer mega iglesias. Entiendo que hoy día la situación ha cambiado. Hoy día ya no estamos en esa misma persecución. Gracias a Dios tenemos tal vez incluso este privilegio de poder estar aquí escuchando palabra de Dios. Yo no te digo, sé mezquino y nunca ofrendes. No, en la iglesia hay necesidad, hay que pagar luz, agua y demás servicios, todo sí, adelante. Pero no creas este mensaje de todo lo que tú das para el pastor, todo lo que tú das para la iglesia económicamente, Dios te va a dar economía y te va a multiplicar. ¿Por qué? Porque es un Dios material. No, no es así. Dios no es materialista. Lo que tú das de corazón, eso es lo que cuenta por tu corazón, por tu condición, porque estás buscando agradar a Dios. Ese es el mensaje de la Biblia. Todo lo demás es un mensaje falso, es un mensaje que no existe. No hay forma de que tú lo puedas defender a la luz de la Biblia. Cuando dice que tus graneros serán llenos de mosto, están hablando de otra cosa que después tal vez profundicemos en esto. Pero esta fórmula mágica de da dinero y Dios te multiplica tu dinero no existe. Dios te va a dar lo que Él considere necesario para darte, porque es lo que hace falta en tu camino de santificación, y esa es la realidad de la Biblia, y eso solamente se lo podemos dejar a Dios. De ahí en fuera, todo lo que demos hay que darlo de corazón, y la palabra de Dios también nos enseña: ¿quieres agradar a Dios? Haz lo necesario por uno de sus pequeños. Ese es el corazón de la Biblia. Entonces, el Evangelio de la Prosperidad es una de las cosas que siempre sale algún video como estos, y mira, voy a decir algo en contra de ello porque es que no tiene ninguna clase de sentido. Pero bueno, vamos a ver otro video por acá.